tener esta tecnología, porque no solamente oímos, sino podemos ver el interior y en forma online, ¿no? Lo que le está pasando al paciente en este momento, y hacer adelantos tanto en la parte médica como en la parte traumática. Así que bueno, ahí ya nos habíamos hecho la presentación con Yasik, y ya están viendo una foto en la cual está siendo muy conocida en nuestro medio, en lo que es el estetoscopio colgado, y al final tiene un transductor, ¿no? Así lo tenemos que tener, y ese es el concepto más grande que queremos dejar hoy presente, que es el uso de la ultrasonografía como un toque más. Así que bueno, nosotros tenemos que seguir teniendo este concepto en el cual desde hace años se viene generando, ya hace décadas, y lo tenemos que incorporar. Ya no es más el uso, bueno, voy a pedir una ecografía para ver, de consulta, para ver cuánto mide el riñón, cuánto mide. Esto nos va a dar mucha más precisión diagnóstica en cualquier lugar donde estemos, ¿no? Así que bueno, se nos abre un nuevo paradigma, como ha sido esto a nivel de la historia del estetoscopio. ¿Qué le podemos pedir a POCUS? Que la utilización de la ultrasonografía por un personal de asistencia clínica, que nada tiene que ver con la imagenología, pero la tenemos que ir aprendiendo. Insistimos que es como extensión del examen físico y no como una paraclínica, porque después, en la medida que vayan teniendo la mano en el transductor, le van a empezar a pedir, mírame la vesícula, mírame acá, me duele acá. Está bien, pero hay que darle un marco de una extensión del examen físico y no como paraclínica. Yo creo que eso es lo que nos ha pasado a todos los que nos hemos incursionado en esto, que no, dejar bien claro que no somos imagenólogos, no nos queremos meter con los imagenólogos, que son técnicos especializados y que corren otro rol importantísimo, pero no al lado del paciente donde lo necesitamos, ¿no? Así que ahí está la última frase justamente que dice, en el lugar donde se encuentre el paciente, no importa dónde. Obteniendo imágenes que se relacionen con los síntomas, con los signos y con los hallazgos físicos, ¿no? Es una sumatoria más. Y esto tiene que contestar preguntas concretas, ¿eh? Por ejemplo, ¿hay líquido o no hay líquido en el abdomen? Esos estertores y la disnea, ¿tiene aumento del agua pulmonar? Cosas concretas, no cuánto mide, se pueden ir midiendo en la medida que uno va avanzando y teniendo más niveles de conocimiento y de capacitación, por supuesto que medidas se pueden hacer, pero tiene que ser algo concreto, global, y que me resuelva ahora el paciente, ¿no? Y bueno, sin ninguna duda también esto ha ayudado a los procedimientos invasivos, como son las vías venosas centrales, que hasta ahora siempre se han hecho a ciegas, ¿no? Por reperes. Bueno, acá vemos la vena, y cuando empezamos a ver una yugular que está a pocos milímetros de la piel, y de esas cantidades de veces que hemos incursionado, la gente sobre todo que hace paciente crítico, cuántas punciones y cuántos desgarros podríamos haber hecho y con esto evitado, y la tenemos ahí, una vena grandísima que la vemos desde el principio y podemos funcionarla perfectamente. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel de la historia con respecto a esto? Bueno, nosotros escuchamos el interior del cuerpo a través del oído, ¿no? Y en esto usamos los sonidos. Ya hace 200 años se transmitía estos ruidos a través de apoyar el oído en el cuerpo, y hasta hace no muchos años yo creo que mi pediatra me ponía el oído en mi pecho, ¿no? Y algunos que andamos por cerca de los 40 y pico, 50 y más, lo hemos vivido, y ahí se seguía. Y ya la ocultación misma está descrito en el papiro de Evers, en los libros hindúes, y hasta hace 200 años era algo bien visto, esa transmisión directa. Nada menos que Laennec, médico francés conocido, en el 1816, hay varios cuentos de esto diferentes, pero bueno, el que más me gusta es el que él, ocultando a una mujer pudorosa en su casa, no, andaba con un cuadro de disnea, muy probablemente una cardiopatía luética, no quería mostrar sus dotes, y bueno, él recordó a unos chicos que
se mandaban mensajes, se hablaban a través de un caño largo, y bueno, utilizó un rollo de papel que había ahí en la casa, lo hizo un cilindro y apoyó uno de los extremos sobre el pecho de la paciente y el otro en el oído, y realmente se maravilló lo que mejoraba la transmisión del sonido con eso. Bueno, y él mismo fue describiendo toda esta teoría de la ocultación, ya ven cómo hizo su libro de la ocultación, y fíjense en abajo que está firmado en 1819, ¿no? 1816 fue ese descubrimiento, y nada más ni nada menos que, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Estetoscopio, que quiere decir observar el pecho, y cómo se hacía la ocultación hasta ese momento. Año 1834, fíjense que pasaron casi unos 20 años, y miren cómo somos, no hemos cambiado nada la humanidad, ¿no? Siempre vamos a tener ciertos roles que, miren la frase esta, 1834 después de 1816. Será poco probable que la profesión médica comience a utilizar este dispositivo porque su aplicación beneficiosa requiere mucho tiempo. Y están hablando nada más ni nada menos del uso del estetoscopio, que hoy por hoy no nos imaginamos sin él, y salió en el Times. O sea, cómo en toda cosa nueva, en todo paradigma nuevo, tienen que pasar décadas para que pase. Y bueno, nos pasó con las vacunas al principio del siglo, nos sigue pasando con esto, y a esto le está pasando lo mismo, ¿no? 20, 30 años para que, bueno, esto se vaya desarrollando y pensando. Y finalizaban diciendo que da algunos problemas, ¿no? Así que fíjense el pensamiento. Esa fue la evolución del estetoscopio, desde 1950 no ha cambiado mucha cosa. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿No? El tener un buen estetoscopio, un Lindman de esos, o lo que hay entre las dos ojivas, ¿no? Es la pregunta siempre que nos hacemos. Y así fue dándose el examen físico, ¿no? Desde la inspección, la percusión, la palpación, y bueno, con la inspección vemos lo que hay por fuera en general, utilizamos los ojos, es un examen directo. Con la percusión y la palpación nos vamos haciendo esa idea de la transmisión de los sonidos y las vibraciones por el tacto, es también directo. Y ya la ocultación, que es la transmisión de ese sonido, necesitamos la audición. Y bueno, hasta hace poco era directo, poco decimos 200 años, después apareció el estetoscopio que nos alejamos un poquito, y hoy por hoy volvemos a verlo internamente usando los ojos, ¿no? El ecógrafo. O sea que utilizamos el sonido que se transforma en imágenes, hacer el mismo sonido pero transformado en imágenes. Ya, eh, si bien ver una imagen necesitamos capacitación para interpretación, la interpretación en el POCUS es rapidísima, es blanco-negro, cositas blancas, cositas negras, cositas grises y no mucho más. Es ahí donde gana el POCUS la mayor capacitación, la mayor ganancia. Así que bueno, ahí ya sí le costará un poquito más de la historia, cómo se ha venido esta técnica ganando terreno. ¿Así? Sí, dale Fernando. Buenas tardes con todos. Bueno, miren. Sí, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Perfectamente, adelante, Hola. ya sí, que estamos súper Hola. atentos, dale. Listo, bueno. Muy bien. Gracias, Fernando, por la intro. Miren, en realidad el ultrasonido en el punto de atención o denominado POCUS es una extensión más de nuestro examen clínico estándar, convencional. No sé si les pasa en sus países, pero acá al menos en el mío, realmente los especialistas en radiología, en ultrasonido, como que no han visto este tema porque puede llamar mucho al intrusismo que nosotros le llamamos en mi país, acá en Perú. Sin embargo, es muy difícil que un ecografista quiera hacernos una ecografía para descartar un neumotórax a las 3 de la mañana o una telectasia a las 3 de la mañana en la UCI. De esa manera, nosotros tenemos esa ventaja con el point of care ultrasound y no tendríamos, pues, o tendríamos la ventaja de tener, pues, el diagnóstico en tiempo real. Dale, Fernando. Listo, a ver, hubiese sido la historia, miren ustedes. Esta es un cuadro clásico de Rembrandt
pintados en los finales del siglo de 1700, donde la lección de anatomía del doctor Tulip, fíjense ustedes que antes era pues en la sala del anfiteatro de anatomía y todo el mundo ahí haciendo un poco de medicina enzimática, uno encima de otro, pero diferente hubiese sido si hubiésemos tenido el estudio con un transductor y un ecógrafo, ¿verdad? Porque aquí todos veríamos definitivamente el interior del organismo y no solamente como una parte de diagnóstica, sino también puede servir ahora inclusive terapéutica. Sepan ustedes que nosotros en realidad no comulgamos con ninguna marca específica de ultrasonido, de equipos de ultrasonido. Sin embargo, nosotros estamos tratando de ver y buscar la forma como es que ingrese el ultrasonido en el pregrado. La Universidad de Harvard en los Estados Unidos ya están enseñando cátedras de pregrado y están indicándoles inclusive que puedan utilizar la ecografía ahí para ver directamente, pues hacer la correlación anátomo-clínica ultrasonográfica. Entonces, fíjense ustedes cuán interesante y cuán importante es tener que integrar estos conceptos como una extensión más de nuestros sentidos. La siguiente, Fernando. Ok, un poco de historia. Hay que tener en cuenta que el ultrasonido es un fenómeno físico, es un fenómeno que se encuentra en la naturaleza y fue este biólogo italiano Spallanzani que a inicios del siglo XVIII comenzó a determinar, ya que los murciélagos eran ciegos, cómo existían ondas. Por ese motivo es que los murciélagos atrapaban sus presas. Un gran descubrimiento y que todos conocemos el efecto Doppler, ¿no? Que gracias a este físico matemático austríaco descubrió esta propiedad que ahora la utilizamos mucho, inclusive ya no solamente como una herramienta poderosa de los cardiólogos, sino también a nivel de nosotros, los médicos que hacemos la parte de terapia crítica, los médicos emergenciólogos, los médicos imagenólogos, etcétera, ¿no? Muchos de ustedes saben de los que hacemos medicina, enseñamos medicina prehospitalaria, hemos aprendido de de la parte militar. Y gracias a esto es que el ultrasonido también tiene que ver mucho con la parte del sonar. Y es que estas primeras aplicaciones se dieron a nivel en la marina, en la aviación, eh, a través de Langevin, finales del siglo XX. Y miren su utilidad a finales de la Segunda Guerra Mundial, en la cual ya entró el ultrasonido con una parte mucho más precisa, de repente con equipos diagnósticos en la parte de medicina. Sepan ustedes que cuando uno, bien lo dijo Fernando, ¿no? Lo que hace el ultrasonido es una cuestión dicotómica. Responder a preguntas tan sencillas como, por ejemplo, ¿tiene líquido libre o no? Sí o no. Es algo que nos ayuda a tomar decisiones en el punto de atención del paciente. Y es así que los modos, como lo vamos a ver en alguna posterior sesión en lo que es física del ultrasonido, competen y van desde el modo A, que es el modo análogo, el modo B es el modo de brillo, tenemos el modo M, que es el modo de movimiento, tenemos el Doppler, el Power Doppler, el Doppler tisular, el Doppler continuo, el Doppler pulsado, y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjense ustedes que uno de los primeros artículos en las cuales sale una investigación pues de todo lo que son masas abdominales pulsátiles diagnosticadas por ultrasonido fue publicado en Lancet en junio del finales de los años 50. Aquí solamente quiero mencionarles una cosa. Cuando ustedes quieran en algún momento enfocarse en alguna patología en específica, que ustedes quieran de pronto darnos a ver qué te parece esto, les sugeriríamos siempre, dennos una imagen, un video, un corto de video, un loop de video, porque una imagen estática no significa absolutamente nada. Es por esto que es importantísimo tener que referenciarnos siempre a las imágenes traducidas como video, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que nos va a dar una mayor grandeza para acercarnos a darnos una aproximación diagnóstica. ¿Cuándo empezó todo esto? Dijimos a finales de los años 50, pero miren que este es uno de los primeros armatostes, siempre decimos así en las clases, donde al paciente, si se le quería hacer un ultrasonido del abdomen, se le tenía que meter en esa gran batea, en esa gran cavidad y sumergido con agua para poder sacar las imágenes que eran en modo A. Algunas recién se pudieron detectar con el tiempo en modo B, pero que tenían, miren, tremendo aparataje.
¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? A ver si Fernando me ayudas, por favor. En la siguiente, en la década de los 70, ya aquí sus primeras utilidades, como dijeron, miren, en el abdomen, pues definitivamente podemos ver hallazgos patológicos, básicamente en el trauma cerrado de abdomen, y fueron en esas publicaciones donde ya comenzaron a utilizar como una detección, un estudio diagnóstico del ultrasonido para ver todo lo que tenía que ver con patología de trauma abdominal cerrado. En el año 71, el año 76. Es así como ya definitivamente comienza a entrar de a poco el ultrasonido en lo que se denominó posteriormente a través de una doctora, ya que vamos a ver después, en lo que todo el mundo conoce como FAST. Ya en el año 1995, justamente Grace Ropsky, buscó, y ella era una médico que publica sobre todo en la parte de los cirujanos, la presencia de líquido intraabdominal en los politraumas. Y a eso lo llamó el Focused Abdominal Sonography on Trauma. Ya sabemos ahora que no solamente es abdominal, sino ahora se cambió la denominación a Focused Assessment Sonography on Trauma. Entonces, este tema ya no solamente competía, porque inclusive nosotros cuando hemos hecho la curva de aprendizaje, yo empecé con esto de la ecografía casi a finales de los años 90, nos enseñaban a nosotros, y los primeros cursos que tomé, FAST. Y todo era FAST en críticos, y esa era la gran aspiración. Ahora inclusive hasta hacemos parte de lo que hacen los cardiólogos, ¿no? Inclusive medir gasto cardíaco, monitoreo y todo lo demás. Pero sepan ustedes que todo comenzó con las primeras publicaciones, ecografía FAST. Y su acrónimo inclusive indica rapidez, y como tanto, esto es lo que se utiliza para el screening de patologías, pues, sobre todo de trauma, para búsqueda dicotómica, líquido libre, sí o no. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Con el tiempo ya se comenzó a determinar que la utilidad no solamente era o venía el del ultrasonido por los cirujanos, sino también que ya en el ATLS, a finales de los años 90, ya lo incluyen en los cursos. A pesar de que ha habido mucha renuencia, al menos en Chile, al menos en Perú, de poder incluirlo como parte de, porque ellos no abandonan su famoso lavado peritoneal diagnóstico, pero ya los estudios, y si uno hace toda la revisión de los papers, de los abstracts, de los artículos, revisiones sistemáticas, definitivamente la sensibilidad y especificidad es mucho mayor. Ya los emergenciólogos en Estados Unidos, en las guías de la CEP, de la Academia de Emergencia Americana, de emergenciólogos americanos, lo incluyen en el 2001. Y ya lo incluyen como un paquete básico de entrenamiento en sus médicos de emergencia. No solamente con la parte, van comenzando pues primero con el FAST. La siguiente me ayuda, Fernando. ¿Qué es lo que pasó? Ok, ¿qué es lo que pasó? Ya comenzaron a valorar el ultrasonido focalizado. Aquí ya vino la introducción a finales de los 90, inicios de los 2000, al ultrasonido focalizado. Y ya no solamente fuera el American College of Emergency Physicians, sino también las sociedades de emergencia, que fueron las primeras que lo comenzaron a tomar como parte de su organización para el entrenamiento de sus miembros. La Asociación Americana de Médicos y así por el estilo, y viene finalmente también ya a diversificarse no solamente en la parte de Norteamérica, sino también la parte europea, y uno de ellos es WinFocus, que es una red interactiva enfocada en el paciente, en la atención del paciente crítico. Pero todos ellos hacen el ultrasonido focalizado. No le quitamos campo probablemente al ultrasonografista, al especialista, en mi país se llama especialista en diagnóstico por imágenes, donde muchas de las veces nos ha pasado cuando hemos hecho internado o hemos hecho residentados y somos más o menos, estamos en la base 4, base 5, ¿no? Y hemos tenido que llevar a pacientes para ver si tiene líquido libre en cavidad, y una exploración de gabinete nos demoraba 20 minutos mientras hacía toda la descripción ecoanatómica del abdomen, cuando simplemente con un FAST en 20 segundos tú puedes decir si tiene líquido libre o no. Y eso es lo que hace la diferencia. La evolución de la tecnología también ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque con el tiempo, esos armatostes gigantes, si recuerdan la primera imagen que habíamos mencionado del hombre en el barril con agua para detectar líquido libre en el abdomen, y miren cómo la evolución ha ido hasta la portabilidad. Y esta portabilidad también tiene mucho que ver, porque miren que de hacerse máquinas de ultrasonido tipo James Bond, como si fueran laptops, ahora tenemos hasta transductores
que se conectan por vía Bluetooth. Y si alguien puede y dice, pero oye, pero ponemos en duda probablemente que la resolución sea la adecuada, ya hay estudios en los cuales dicen que la imagen es tal cual, porque mucho de esto hay que tener en consideración también que yo puedo tener una muy buena máquina, pero va a ser siempre, y esa es la gran desventaja que algunos detractores de esto le dicen que el problema es que es operador dependiente. Y es por eso que la curva de aprendizaje tiene que ser bien llevada para poder uno dar una aproximación. Fíjense ustedes los modelos Ángel que tenemos acá, que figuran en pantalla, inclusive muchos de ellos hasta le pueden dar hasta las funciones de un equipo avanzado como el Doppler Color, ¿no? E inclusive ahora ya nosotros los tenemos disponibles y realmente yo les comento que la calidad de la imagen es muy, muy buena para una aproximación cuando uno lo quiere en el punto de atención. Y dale, Fernando, creo que ahí termina esta última. Ya, en live, bueno, aquí tenemos categorías clínicas funcionales del ultrasonido aplicado a la emergencia. Y aquí tenemos, fíjense ustedes, no solamente nos va a ayudar en la parte de hacer la valoración clínica con el paciente, tanto para el diagnóstico, sino también para la parte terapéutica, es decir, en la fase de diagnosticar y en la fase de resucitación, porque nos va a permitir hacer inclusive guiar los procedimientos como que nosotros hemos aprendido, los que hacemos soporte de vida, nuestro famoso ABCD. Todo lo que ustedes puedan examinar con el ABCD, también nosotros lo podemos hacer con el ultrasonido. La exploración de una vía aérea, por ejemplo, hay ultrasonido para la vía aérea, la exploración de la ventilación, de la oxigenación también con el ultrasonido, de la parte circulatoria ni qué decirlo, la parte neurológica, inclusive midiendo la vaina del nervio óptico, escuchaba por ahí temprano que tenían problemas de trama cráneoencefálico, y tranquilamente yo podría medir la vaina del nervio óptico, el diámetro de la vaina del nervio óptico y poder inferir que el paciente está haciendo hipertensión endocraniana antes de que yo lo pueda evacuar o tener las precauciones como tal para el manejo de un paciente con injuria cerebral traumática, ¿no? Entonces, en resumen, hasta esta parte de lo que hemos avanzado, se ha visto una introducción de lo que es el point of care ultrasound, el ultrasonido en el punto de asistencia, el punto de atención, cuál es la historia del cual ha devenido, y definitivamente que ahora le encontramos pues un gusto para poder tenerlo inclusive en el bolsillo guardado y en cualquier momento actuar. Ahora doy pase para Fernando con la siguiente parte. Siguiendo el esquema que veníamos manejando, si nos metemos en los casos de emergencia, ¿no? Que es lo que podríamos enfrentarnos más. Si bien seguimos insistiendo que el POCUS puede ser para una consulta en el consultorio común, como extensión, pero bueno, su primer introducción fue en la atención de emergencia, donde tiene muchísimo más valor. Entonces veamos a ver cómo atendemos nosotros, qué es lo que ha pasado con la emergencia y la medicina. Bueno, ustedes habrán visto que en la medicina antes se hablaba de a 100 años, después los cambios en 50 años, después en 20 años, en 5 años, las pautas no, PHTLS, ACLS, 5 años, y ahora a la CLS ni siquiera se permite esperar 5 años cuando ya largó pautas 2017 y acaba de partir pautas 2019, o sea que estamos casi año a año mejorando el poder de capacitación y el poder científico, ¿no? Entonces, bueno, y eso se ha unido también al avance tecnológico de los grandes mastodontes que teníamos y que solemos tener en los ecógrafos de consulta, pasamos a uno que parece un smartphone, ¿no? Entonces, los avances tecnológicos nos han ayudado pila. ¿Dónde estamos actuando? ¿En dónde está el paciente? Bueno, el paciente está en la escena primaria, que puede ser su casa, zonas rurales, zonas bélicas, centros de atención primaria, hasta en el espacio exterior, o sea, en donde se encuentre el paciente, ahí sale. En algún momento le pasa algo, tenemos que transportarlo, y dentro del transporte, ya sea terrestre, aéreo, fluvial, tenemos que seguir esa asistencia al paciente, y acá también poco se puede introducir en esto. Llegamos al hospital, en donde está la puerta de emergencia, la UCI, la anestesia, el bloque quirúrgico, sale el paciente, podemos seguir haciendo esa valoración dinámica que tiene
que tiene el paciente. O sea, reconocemos 3 grandes escenarios donde está el paciente, y a esto justamente tenemos que tener una idea, que a veces el emergencismo se ha metido mucho en la medicina interna, ¿no? Acá, por lo menos en Uruguay, la emergencia empezó con los médicos de medicina interna, los internistas. Después, bueno, aparecieron un poco en el extremo los intensivistas, y le querían dar un nombre a todo, ¿no? Hasta que no saliera con el nombre perfecto nosológico, por ejemplo, neumonía en paciente mayor de 65 años, institucionalizado, ahí recién le daban el alta al paciente, y eso no nos puede ocurrir en la emergencia, tenemos que ser más concretos. ¿Qué alteración fisiopatológica tiene? Si después le ponemos el nombre de neumonía, es como secundario. ¿De qué se me va a morir el paciente ahora? De una insuficiencia ventilorrespiratoria, de un shock, de una falla hemodinámica. ¿Eso para qué? Entonces eso nos brinda poder estabilizarlo, y para eso necesitamos directivas terapéuticas que sean rápidas, sistemáticas, efectivas, ¿no? O sea que tenemos que hablar de protocolos de actuación. Los signos vitales como cosa básica de valorar al paciente, ¿qué tenemos? Bueno, lo de siempre, la frecuencia respiratoria. Después le pusimos un aparatito que salió del bloque quirúrgico y lo pudimos introducir en la emergencia, en la sala y afuera, como es la saturometría. Ni que hablar que la capnografía también está ahí empezando desde el blog, y de a poquito lo estamos sacando de esas 4 paredes. La frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial, siempre vemos que algún aparatito empezamos a usar como para seguir complementando la acción de los pacientes, ¿verdad? Y el hemoglucotés, que no se nos olvide el hemoglucotés, porque a veces los pacientes en coma no solamente tienen stroke, sino que simplemente pueden tener una depresión de conciencia con una hipoglicemia, así que la acción del paciente puede ser importante. ¿Cómo evaluamos al paciente? Y bueno, con el clásico ABCD, porque de esta manera sabemos priorizar al paciente en la parte de la vía aérea, en la parte de la circulación, en la parte neurológica y después en toda la exposición. Sin ninguna duda, no nos olvidemos, sigo insistiendo con el hemoglucotés como esa valoración que nos va a hacer apoyo. Esto es todo clínico, ¿no? Yo miro acá y hago toda la valoración clínica, y hasta ahora no le he puesto ninguna paraclínica externa. Bueno, algún saturómetro, algo para tomar la presión, pero a veces con el pulso ya puedo discriminar si es más de 90 o menos 90. Bueno, pero acá es donde entra la ultrasonografía, teniéndolo en mis manos, no llamando al especialista, como extensión del examen físico, como un decisor más en el lugar donde se encuentra el paciente, no como una paraclínica. Así que el ABCD, con el hemoglucotés, le introducimos el POCUS, y esto hace el combo asistencial en donde estemos, en la mitad del campo, en las minas a 700 kilómetros de un centro asistencial, vos solito, Rubén, allá con los compañeros, no sé qué tiene el paciente, que se cayó de una altura, se tiene una equimosis o no, en el hipocondrio derecho, y bueno, ¿tiene líquido o no tiene líquido? Porque eso me va a diferenciar, y haciéndolo, y lo puedo hacer en el tiempo, si tiene realmente que llegar a un lugar quirúrgico o puede esperar un poco más, como uno de las tantas cosas que podemos ver. En el transporte podemos seguir haciendo ese seguimiento del paciente y los cambios dinámicos que el paciente crítico puede tener, ¿no? Asimismo en la puerta de emergencia. O sea que ABCD, hemoglucotés y POCUS sería como el combo que tenemos que ir teniéndola ya con nosotros. De hecho, si aplicamos el PHTLS y manejamos todo ahora con las nuevas pautas en esto que se nos ha introducido la X, podemos seguirlo, y en cada uno de los pasos podemos ir viendo que podemos ir mejorando y ver el interior del cuerpo, y no solamente con la valoración clínica de nuestras manos. Están las pautas de PHTLS, las pautas de ACLS, y con esto de la introducción de la ultrasonografía hacemos soporte vital en trauma usando la ultrasonografía, sin dejar la clínica, ¿no? Evidentemente esto no es un cambio. Así como ocurrió con el periódico, y después que apareció la radio, que parecía que la radio iba a destruir todo y no destruyó nada, y después apareció la televisión y ahora internet, todo suma, ¿no? Pero ya hay protocolos en el cual está el USTLS,
que aplicamos las mismas pautas, pero ayudados por la ultrasonografía. Para que vean que los pediatras no se quedan atrás y están bastante más adelantaditos, en pediatría, nada menos que el American College dice que es una herramienta de diagnóstico ideal para los niños. ¿Cuál es el temor de los pediatras? La irradiación que va a tener ese niño a lo largo de su vida, y que no le va a ser gratis, y que puede llegar a tener tumores y por la irradiación. Así que en ciertas momentos puede llegar a ser mejor que la tomografía. Miren lo que decíamos de la radiación, ¿no? Y el riesgo de cáncer que, al modo de cómo hacemos la medicina hoy un poco más defensiva, le podemos hacer ese riesgo. Más estudios que opinan de lo mismo, o sea que la idea es bajar esas dosis. ¿Qué podemos hacer al igual que los adultos? Saben que se salva vidas, se ahorra tiempo, aumenta la eficiencia del proceso, maximiza la seguridad del niño, ¿tá? O sea que, y esto que nació desde el adulto perfectamente es transferible a los pediatras, y en pediatría a nivel mundial lo están adoptando cada vez más, porque esa tos febril y algunos estertores, le paso el ecógrafo y puedo definir por ecografía si tiene, no solamente si tiene derrame, que es lo más clásico, sino yo ver que tiene neumonía, que tiene una telectasia, ese EPOC que capaz que puede tener un neumotórax. Podemos ver neumotórax a través de la ecografía, que los imagenólogos se han negado hasta ahora. Y en este proceso del ABCD, ya lo adelantaba algo, ya sí quiero que lo continúe él, que bastante sabe del tema, cómo hacemos más pormenorizadamente esta evaluación del POCUS con el ABCD. Ok, gracias Fernando. Bueno, el ultrasonido en el punto de asistencia y su relación con la secuencia de evaluación sistemática ABCD, de la vía aérea y control de la columna cervical. Bueno, acá nos sirve para poder explorar ecoanatómicamente la vía aérea superior, ¿de acuerdo? Y la vía aérea inferior, con ciertos contenidos, ¿no? Recordando que el hueso ioides es el derrotero anatómico para poder decir una vía aérea suprayoidea y una vía aérea infrayoidea. Básicamente lo que nos interesa al área crítica, o sea, estamos hablando de intensivos, emergencia, es la vía aérea infrayoidea. No solamente para hacer la valoración, para poder predecir el diámetro del tubo endotraqueal, nos sirve también para poder escoger el tubo endotraqueal específicamente, sobre todo en la parte pediátrica, teniendo en consideración que el cricoides es el reparo anatómico porque es el cartílago completo y es donde se hacen las mediciones. Otras utilidades para poder visualizar es porque nos sirve haciendo para poder definir una vía aérea anticipada y de esta manera poder determinar el punto de marcaje para poder hacer una cricotiroidotomía percutánea, por ejemplo, en la membrana cricotiroidea para definir los anillos traqueales, donde nosotros hacemos las traqueostomías percutáneas, y no solamente también para ello, sino también para poder hacer la colocación de una sonda nasogástrica. Y de pronto también miren cómo nos serviría en un ambiente que yo no tenga capnografía, donde yo puedo hacer la valoración de la intubación endotraqueal, si es que estoy realmente en tráquea, pero cómo se busca esto por el descarte de la intubación esofágica. A ver, si me ayudan un poco acá, no sé si enfocan la cámara, lo que pasa es que yo no me puedo ver como estoy aquí, pero si enfocan en la cámara, Augusto, y tú me ayudas a ver si esto está, no sé si se puede ver ahí. Se ve con un poquito de vemos reflejo, ahí cómo pero podríamos intentar verlo. Ya, Dale, Jacek. ya, ok. Bueno, lo que nosotros tenemos es que se puede hacer la visualización de la tráquea, ¿de acuerdo? En las diferentes estructuras, anillos, el espacio, y también hacer el descarte de la intubación esofágica, el descarte de la intubación traqueal, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay? Si Fernando me ayudas con la siguiente diapositiva. Ok, la siguiente diapo. Hola. Ok, ¿qué hay de la letra B? No, estamos en la B. Ventilación, en la anterior, ventilación y tórax. Aquí nos va a servir primero para poder determinar el estado ventilatorio del paciente.
Si ustedes recuerdan, los que cuando hemos hecho medicina interna como estudiantes de medicina o alguien que sea de la especialidad, si leían las ediciones de Harrison de los años 90, decía que es imposible que exista el ultrasonido que se pueda utilizar en el pulmón, porque el pulmón tiene contenido de aire y el aire definitivamente pues es un pésimo traductor del sonido. Fíjense cómo después, 20 años después, ahora ya Harrison escribe y si uno revisa y dice, oiga, el ultrasonido es factible hacerlo en el pulmón. Y es que el pulmón no es la concepción clásica que tenemos nosotros que de un contenido de una bolsa con aire, sino que tiene tejido, tiene estructuras. Y justamente lo que nosotros utilizamos son los artefactos que se van a producir producto de esta interacción física del ultrasonido con el parénquima pulmonar. De esta manera nosotros nos tenemos que enfocar en que uno de los padres del ultrasonido en el pulmón es el doctor Daniel Lichtenstein, a quien he tenido la oportunidad de conocerlo y de seguirlo acá en los trabajos que hemos hecho en Perú, y que definitivamente él empezó con una máquina muy rudimentaria. Y ahora ustedes saben que mientras más moderna es la ecografía, el ecógrafo, el aparato pues tiene muchos más filtros, mucha más depuración, la imagen la saca más pura. Sin embargo, para pulmón sigue siendo como la película, una de las películas de Clint Eastwood, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo que yo necesito son artefactos para poder definir lo que está en la lámina, para poder diagnosticar un neumotórax, para poder, se puede hacer el diagnóstico de neumotórax definitivamente, y no solamente el diagnóstico de neumotórax, sino también puedo saber cuán grande es el neumotórax, haciendo las mediciones, el punto pulmonar, por ejemplo, hacer las mediciones del derrame pleural, que eso es lo clásico y establecido. Cuando ustedes escucharon la palabra FAST, que es el Focusement Assessment Sonography on Trauma, nosotros podemos hacerle y agregarle la E antes del FAS y tendríamos el EFAS, que es para evaluar la patología pleural. Los síndromes intersticiales. De respecto a los síndromes intersticiales, existen más de 350 diagnósticos que me pueden dar un compromiso intersticial. El más común en patología crítica inflamatoria, el síndrome de distrés respiratorio, y también para poder hacer la valoración del edema pulmonar, ya sea por incremento de las presiones hidrostáticas, el ergo el cardiogénico, atelectasias, condensaciones, contusiones, para valorar también una parte muy apasionante del ultrasonido pulmonar, de los cuales es una de mis pasiones justamente, es todo lo que tiene que ver con las parálisis diafragmáticas, la fatiga diafragmática, el ultrasonido del diafragma, muy complejo, este músculo que tiene que ver mucho con la parte ventilatoria y aparte de hacer este diagnóstico también nos puede guiar para la terapéutica, toracocentesis, colocaciones de tubos de drenaje torácico, para hacer la valoración del estado ventilatorio. ¿Qué hay de la letra C? Circulación, todo lo que es cardio-pericardio. Fíjense ustedes cuando nosotros los que dictamos ahora la parte del ACLS, tímidamente desde el 2015 la AJA dice que el ultrasonido para poder detectar las causas reversibles como hipovolemia, la hipoxia, valorar causas de trombosis coronaria pulmonar, ¿no? Para ver el estado del neumotórax, por ejemplo. Pero sepan ustedes que con ultrasonido nosotros hemos logrado definir, y la literatura también lo dice, que las causas más comunes de parada cardíaca son los ritmos no desfibrilables, se ocupan casi de un 65 a 70%. Sin embargo, hay que tener en consideración que muchas de las veces esas actividades eléctricas sin pulso verdaderas se llegan a convertir en un 55% en pseudoactividades eléctricas sin pulso con el uso del ultrasonido. Y esto cambia el curso de las cosas. Porque si yo tengo una pseudoactividad eléctrica sin pulso definida como ultrasonido, donde mis manos me dijeron no hay pulso, donde mi monitor me dijo hay actividad eléctrica, yo puedo cambiar la conducta porque de repente es la parte final de un shock muy profundo y en vez de comprimir tendría que utilizar una terapéutica de reanimación con fluidos más agresiva o vasoactivos. Lo que me valora también en la parte del pericardio es la contractilidad global, la sectorial, en un término del POCUS que se llama FOCUS, Focused Cardiac Ultrasound, FOCUS. Y eso es lo que muchas veces utilizamos. No pretendemos estar al nivel de un cardiólogo, pero sí para la patología grosera, para detectar masas cardíacas, para detectar derrame pericárdico, el que tiene fisiopatología de taponamiento, que es el realmente crítico que nos interesa a nosotros, que altera la fisiología cardíaca, para poder determinar patología valvular grosera, regurgitaciones, estenosis, sin ser cardiólogo. Como le digo, es todo para el ultrasonido en el punto de atención.
derrame pericárdico, como habíamos mencionado, el taponamiento, una patología fascinante, porque nos va a permitir ver cómo es que un ventrículo derecho muchas veces tiene el triple de dimensión que un ventrículo izquierdo, y así por el estilo. Pero no solamente en la parte cardíaca enfocada como tal a corazón, sino también tenemos que ver los grandes vasos, patología de la vena cava. Siempre hay los detractores que tratan de valorar el hecho de decir, oiga, no, ¿cómo puedes hacer el estado de volemia mirando simplemente la vena cava en una vista subsifoidea en el eje longitudinal? Y es verdad, porque aquí yo no necesitaría, y sería de gran utilidad ustedes que están en una zona remota, donde no tienen de repente facilidad o acceso de poder colocar un catéter central, mirando la cava podemos predecir la presión venosa central. Y de esta manera nosotros poder decir, le vamos a colocar fluidos y va a responder o no. Accesos vasculares centrales. No se concibe hoy por hoy en algún centro importante de referencia que no se pueda conseguir la seguridad del paciente vista desde colocar un catéter guiado por ultrasonido. Y fíjense ustedes también para la valoración de aneurismas. Miren qué importante a veces que patología que a veces uno pediría una tomografía, el primer screening diagnóstico partiría de tener un ultrasonido de la parte abdominal donde un aneurisma de la aorta se puede visualizar perfectamente. Y otra cosa también importante, a veces uno dice, pero ¿cómo diagnosticas tromboembolia pulmonar? Y también uno tiene que valorar la trombosis venosa profunda, que se puede hacer la valoración perfectamente y hay protocolos para poder hacerlos donde no nos toma más tiempo y sobre todo la curva de aprendizaje, como vamos a ver posteriormente. Y continuando con la presentación, en la siguiente lámina, si me ayuda Fernando, Jacek, perdón nosotros tendríamos obviamente lo clásico, ¿sí? Solo para recordarte que Sí, te escucho. estamos en la primera hora de transmisión, solo para pedirle a los dos ir redondeando y si queda algún tema lo podemos pasar para el segundo módulo, solo respetando la carga horaria de lo que habíamos dicho. Ok. El FAST, que ya habíamos conversado, avanzamos. La siguiente lámina. Y como ya había mencionado, en la parte del nervio óptico, que podemos definir si hay hipertensión endocraniana. Y en la exposición, miren que a diferencia de tener una menor cantidad de irradiación con la radiografía, podemos detectar fracturas en huesos largos por alteración en el periósteo de cuerpos extraños, abscesos, celulitis. Y obviamente, si yo tengo un paciente con una patología abdominal, podemos hacer la inferencia y hacer una valoración anatómica de la estructura intraabdominal que pueda estar comprometida, como el hígado, vías biliares, el riñón, vesícula, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración del ABCD, nosotros debemos pensar no solamente la parte que siempre nosotros hemos aprendido clásicamente con nuestros sentidos, sino también hacer la valoración ABCD con POCUS. Dale, Fernando. Básicamente vieron lo amplio que uno puede llegar a hacer en la valoración de todo el paciente con un recorrido y sin llegar a ser imagenólogo, ¿verdad? Por eso mismo, ¿qué es lo que no somos? No somos imagenólogos, no somos ecografistas de consulta, ya que es un técnico especializado en un posgrado de imagenología al cual no nos podemos meter, pero lo que sí somos es un médico que asiste al paciente donde se encuentre, ¿tá? Que hagamos esto respondiendo preguntas concretas y binarias. ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene líquido o no tiene líquido? ¿Tiene neumotoras o no tiene? ¿El corazón se mueve o no se mueve? ¿Le puse bien el tubo o no le puse? ¿Sí? Eso es lo interesante que tiene esto. ¿Cuál es lo de la asistencia? Y bueno, reduce los costos económicos, humanos, procedimientos, ¿tá? Detecta tempranamente cosas que clínicamente nos creíamos que lo podíamos detectar y realmente llegamos siempre tarde. Tal es así que a ustedes, Rubén, por ejemplo, les puede pasar, ojalá que no sé si lo han vivido, algún desastre de que haya múltiples víctimas. Y bueno, nosotros lo seguimos habitualmente con el protocolo START Triage, el START, ¿tá? Que si lo recordamos es esto, ¿no? Camina, respira, abre la vía, ¿no? Y ahí lo vamos clasificando. La gran mayoría esperemos que sean verdes, y ya nos sacamos de encima los verdes, no quiere decir que no tengan nada, sino que le damos más posibilidad de vida. Si no respira y abrimos la vía aérea y no respira, realmente ya lo clasificamos con negro. Y después tenemos la gran cantidad de rojos, ¿no? Pero si usamos medicina táctica, esos rojos
se pueden convertir en un rojo A, en un rojo B, en rojo C, o sea, problemas de la vía aérea, y dentro de estos, nosotros con un ecógrafo, si seguimos simplemente no haciendo diagnóstico, sino que este rojo C, ¿tiene shock o no tiene shock? Ajá, porque tiene un pulso malo. Bien, pero ¿tiene líquido o no tiene líquido? ¿En dónde lo tiene? ¿Lo puedo drenar o no? ¿Hay un C que yo puedo mandar a un centro quirúrgico y el otro que puede esperar? Entonces la ultrasonografía acá también nos mejora esto. En cuestión de telemedicina, bueno, ustedes están mucho más habituados y miren cómo nació ese concepto, y hoy por hoy tenemos un monitor multiparamétrico que tiene su camarita, que tiene un ecógrafo incluido. ¿Ah? El sueño de muchos, tener este aparatito todo incluido, que mide el saturómetro, mide el electro, mide todo, pero nos incluye ya incorporado el ecógrafo. Y bueno, esto es lo que saben de lo que es la telemedicina, y no les voy a explicar demasiado eso, que ustedes saben más que nosotros, y cómo puede ir viéndose en cada una de las partes, teniendo la clínica eh, ese aparato. Si yo tengo que integrar a un paciente, puedo decir, bueno, le hago un regular estado general, dificultad respiratoria, en el A, B, C y D le voy haciendo toda la clínica, pero miren cómo introducimos, que está en rojo, el slide pleural bilateral, o sea, ese movimiento de la pleura la puedo ver, sin líneas A bilaterales, quiere decir las líneas A que me hablan de pulmón seco, acá no lo tiene, con aumento de las líneas B bilaterales, que quiere decir aumento del líquido intersticial, lo tiene, o sea, no solamente en la ocultación, que ya me estoy viendo en los detractores, sino que realmente lo compruebo y son bilaterales. No tiene derrame pleural, que a veces es difícil verlo, una placa es mucho más difícil llegar a ver realmente líquido, y con pocos mililitros la ultrasonografía lo puedo ver. Acá está sin derrame pericárdico y corazón dilatado, o sea que está integrado, no es una paraclínica que le lleve aparte. Y esto necesita una formación, un curso de aprendizaje, un entrenamiento, algo que sea guiado, ¿tá? Y estando en niveles, ¿no? Uno no puede enseguida hacer un Doppler muy profundo, hacer grandes mediciones cardíacas de los flujos, si no sé lo básico. Esto ya está estipulado en los diferentes niveles de aprendizaje, por eso uno puede ir escalando en esto, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. El cierre de todo esto, no sé si ya sí quería hablar de algo más para cerrar, que el tiempo apremia, pero es esto lo que queríamos informar, transmitir, esta pasión que hay por este nuevo paradigma, este nuevo uso de la ultrasonografía. ¿Yasik? Sí, solamente algo para cerrar, nada más, algo para cerrar. Fíjense, siempre como en todo proceso educativo, esto es una pirámide. En la base están los operadores mínimamente entrenados en cualquier órgano o estructura que uno quiera evaluar, cardíaco, respiratorio, abdomen, procedimientos. Primero uno determina a golpe de vista, quiere decir detectar un derrame pleural, una efusión pericárdica. Luego, en la pirámide del conocimiento están los operadores en proceso de entrenamiento, ¿de acuerdo? Donde ya uno comienza a hacer mediciones básicas y comenzar a interpretar un poquito más con el hallazgo fisiopatológico. Y ya en la punta están los operadores altamente entrenados que tienen competencias inclusive sin ser cardiólogos, que pueden hacer un ultrasonido cardíaco, solamente para ponerles una referencia, siendo probablemente siendo un emergenciólogo, siendo un intensivista. Con esto lo que los animamos es que el ultrasonido, extensión de nuestro examen clínico, y que ya deberíamos tenerlo y considerarlo como una parte más de nuestro examen físico. Bueno, con eso, si tuvieran alguna pregunta, Augusto. Ya sí, Fernando, muchísimas gracias. Antes de las preguntas, quería contarles a cada uno de los colegas que van a haber 3 módulos, o sea, ya fue uno, quedan 2 más. Los próximos 2 van a ser en las próximas 2 semanas. Lo único que va a cambiar es el día, va a cambiar jueves, o sea, los próximos 2 jueves a la misma hora. Digo a la misma hora porque para allá existe otra, así que no voy a decir la hora acá para que no se haga lío. Los próximos 2 jueves a la misma hora que empezamos, que terminamos, va a ser para cada uno de nosotros. Así que voy a generar la reunión en ese formato.
Y por supuesto está siendo grabada esta y las otras 2 sesiones. Y entiendo que si ya sí están de acuerdo, la subimos en la página web de la Red Iberoamericana de Salud Digital, que es una red de telemedicina donde subimos las capacitaciones que se dan, y ya si Fernando están de acuerdo, la subimos ahí para que los colegas que no pudieron verla y la gente que quiera verla, lo puedan ver. No sé si están de acuerdo ya, si Fernando, en eso. Bien. Sí, dale, no hay problema. Bien, perfecto. Entonces, en pocos minutos para liberarlos a cada uno de ustedes. En lo personal tengo mucho hambre, estoy en Mar del Plata y quiero comer más pescado y más fruto de mar. Quien se anima, o quien quiere, o quien tenga una duda, genera una pregunta, saca el mute, habla, y después que hace la pregunta, coloca el mute, por favor. Adelante, a ver quién quiere. Hola, bueno, soy Natalia Lissoli. Quería saber si se tiene alguna referencia a nivel legal, ¿no? De qué tipo de marco legal uno tiene cuando hace el ECOFAS para apoyar el diagnóstico o el tratamiento que hizo. El marco legal te refieres, Natalia, al aspecto de que si estamos amparados por nuestra regulación en cada país de poder hacer el examen. Claro, siendo no especialista en imágenes, yo como médica clínica, ¿qué valor tiene si yo diagnostico, no sé, un hemoperitoneo o alguna de las cosas que hablamos, y bueno, y no era tan así, o me equivoco, es decir, si como no soy médica especialista en imágenes, quiero saber eso, si tengo algún amparo o estoy avalada por alguna sociedad, no sé. Ok, eso ha sido un tema de mucha discusión. Por ejemplo, te hablo un poco de la parte de WinFocus, porque primero, yo estoy de Perú, y en Perú no tenemos realmente una legislación que nos diga lo contrario. ¿A qué me refiero? Si uno toma un curso de entrenamiento y es parte de la competencia de la especialidad, el ultrasonido, no tenemos ningún inconveniente. Inclusive al personal que no es especialista, pero que toma cursos de certificación internacional, ya la competencia está avalada como tal. Nuestra regulación, al menos la peruana, no conozco la uruguaya o la de ustedes, no tiene ningún hecho que vaya en contra, al menos la de nosotros. Como les vuelvo a repetir, ¿de dónde parte todo esto? Hubo un grupo de ecografistas en mi país que un poquito que se pronunció porque dijo, ¿quiénes son los de emergencia, los de UCI que hacen ecografía? Cuando nosotros les dijimos, pues bueno, comenzamos a hacer solicitudes de ecografía a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para descartar un neumotórax, de ahí pararon, porque dijeron, no, esto no es competencia de nosotros. Entonces ya eso está claro, al menos para la legislación, la regulación peruana. Sí, esto se repite siempre, ¿no? A ver, cuando yo agarro un estetoscopio, ¿qué estoy haciendo? Examinando. ¿Alguien me va a decir, me va a hacer algún hecho legal porque hice un mal diagnóstico por el estetoscopio? ¿Porque le puse mal un saturómetro? Me parece que esto es parte del examen físico. Entonces me parece que ahí viene el tema este. Yo no estoy haciendo paraclínica, estoy viendo al paciente y asistiendo al paciente. Si tiene líquido, es muy fácil. Ves una mancha negra donde no tendría que haber. El Morrison se te abre al medio con un río negro al medio, donde simplemente el Morrison es una línea blanca que lo separa, y vos después tenés un paciente chocado y entre el riñón y el hígado tenés un río negro, no hay duda, eso es líquido. Salvo que sea un paciente enolista con una citis y un accidente de tránsito. Estamos complicados, ¿no? Pero a ver, lo negro se ve igual, pero el diagnóstico lo vas a hacer igual, porque vos si el paciente está chocado y le ves eso, por eso es respuesta binaria, ¿no? Vos no vas a hacer diagnóstico de una metástasis hepática, entonces los mandás a hacer quimio. Eso no estás haciendo vos eso.
¿no? No estás midiendo un tumor y a ver si lo vas a operar o no, no estás midiendo un cálculo para ver si le vas a hacer litotripsia o no. Estás viendo el riñón si está dilatado o no, o si tiene líquido perinefrítico, y eso lo vas a llevar a un neurólogo para que le un J. O le vas a hacer más pie al ecografista o ya directamente una tomografía para avalar la parte clínica. Hay que tomar el POCUS como una extensión del examen clínico y sacarse la idea que es una práctica. Yo creo que ese es el medio donde podemos dar, ¿no? Sin dejar de hacer la clínica, ¿verdad? Pero, o sea, la clínica tiene sus limitaciones, el POCUS me la profundiza, pero yo no hago un examen paraclínico, me alienta a seguir adelante con el examen físico. Creo que es esa la situación. Lo dejo escrito en la historia, tiene sliding, no tiene sliding, tiene líneas B, tiene derrame, y se terminó. Después, si preciso algo más, por supuesto, yo no he dejado de hacer ecografías. Lo que sí han visto, porque el ecografista mío se enojó porque le agarraba porque le robaba el ecógrafo de su lugarcito, bastante tiempo me llegó a entender que yo lo podía usar, pero se dio cuenta que cada vez que yo le mandaba una ecografía era positiva. O tenía mucho más precisión diagnóstica y él podía seguir avanzando en eso y a mí me servía, ¿no? Yo no voy a medir los cálculos, pero sé que tiene un riñón dilatado. Me parece que viene por ahí. Bien, gracias Fernando, gracias Gracias. y Mariana, y Natalia en la pregunta. Seguramente alguien más quiere preguntar algo, pero les dejo también la inquietud, si les queda alguna duda y va surgiendo en estos días, utilicemos el grupo de WhatsApp donde tenemos ahí le pueden escribir y ellos en diferido les va contestando. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hola Mariano. Augusto, buenas noches, ¿cómo están? Pero muy bien. Gracias por la invitación a la presentación y felicitar a los colegas por la misma. La pregunta puntual iba a la confirmación de la intubación en tráquea. ¿En qué porcentaje a ustedes le piden la confirmación ecográfica de la correcta colocación del tubo, dado que este procedimiento claramente lleva a la visualización directa de la laringe y las cuerdas vocales? En la mayoría de los casos, hay veces que esta misma no se ve, pero después tenemos la confirmación de la expansión del tórax y de la entrada de aire y de la ocultación del mismo. ¿Y cuántas veces, cuando el médico tiene dudas si el tubo está bien colocado o no, los llama a ustedes? ¿Y cuánto tiempo le demora a ustedes confirmar la correcta colocación del tubo? No se escucha, Yassi. Sacale el silencio, Yassi. A ver acá, sí, tienes razón. Es una muy... Ya está, dale. Ya, sí, ya me había captado. Ya, las preguntas son muy interesantes. A ver, ¿cuándo usamos el ultrasonido en la vía aérea? En mi realidad, no existe o sea, no lo utilizamos de rutina. Los que hacemos y cuando nos toca la guardia y vamos y que tenemos que meternos a sala de operaciones para hacer entrenamiento con los colegas anestesiólogos, el ultrasonido se puede utilizar para vías aéreas anticipadamente difíciles o no. Aquí lo que uno tiene, en cuánto tiempo uno puede hacer la verificación que el tubo ha pasado o no por las cuerdas vocales, teniendo, vamos a suponer, una vía aérea difícil, tipo Cormac-Lehane 3, 4, ¿de acuerdo? Yo las puedo visualizar inclusive con una sensibilidad del 98%. O sea, es muy alta el valor predictivo que tiene. Y sobre todo, de confirmar la intubación, de descartar la intubación esofágica, porque el miedo es que se vaya a otro lado, aún así sea una vía aérea difícil. Segundo lugar, escuché ahí, ya, ¿y qué pasa si intubo y cuántas veces me llaman para poder hacer la valoración si es que realmente está en tráquea o no? Aquí hay que tener en consideración que si bien es cierto, yo veo las cuerdas vocales y paso el tubo, pero ¿qué pasa si me toca un Cormac-Lehane 3, 4 y yo tengo que echar mano de la capnografía, que vendría a ser finalmente mi predictor, ¿verdad? Para saber que hay curva de capnografía. Los estudios están claramente definidos
que para que yo tenga curva de capnografía tengo que tener entre 6 a 10 ventilaciones por minuto al menos, o 6 a 10 ventilaciones, perdón, al menos, para que tenga registro de capnografía. Sin embargo, con el ultrasonido, nosotros podemos ver precozmente, en tiempo real, una vez que el tubo está colocado y que se haga la ventilación antes de que salga la curva de capnografía, yo ya puedo determinar si es que el paciente tiene un estado ventilatorio apropiado. El tema es que aquí vienen puntos de falencia en nuestra regulación, ¿Por qué? Porque siempre se nos pide que finalmente la confirmación de un tubo endotraqueal tiene que estar dado por una radiografía de tórax. Entonces, pero si yo tengo el ultrasonido, yo puedo decir con una alta certeza de que el tubo está colocado en la vía aérea como se debe, ¿no? Haciendo el descarte de la intubación esofágica. Y eso lo hemos hecho con los colegas anestesiólogos en las cirugías programadas cuando nos hemos metido con ellos, porque ellos son los que todos los días intuban. Y cuando han habido pacientes Cormack-Lehane 3, ¿no? Vía aéreas difíciles, hemos colocado el transductor y tranquilamente, ¿no? Con la técnica que ellos hayan utilizado, hemos podido lograr hacer la confirmación de la colocación del tubo endotraqueal. Y es más, voy algo más adelante inclusive. Dijimos, 1, la capnografía, comparado versus la capnografía. Y 2, yo no sé, a pesar de que la capnografía, yo puedo tener una intubación selectiva, bronquiotronco derecho, y aún así la capnografía me va a marcar. Pero con el ultrasonido yo puedo determinar si es que el tubo ha quedado realmente en la tráquea o no. Que esa es la otra ventaja. Perfecto, muchas gracias y muy claro. Gracias. Mariano, apaga la luz atrás que nos encandila. Rodrigo, deja de caminar y con el video prendido que nos marea, da ganas de vomitar, ver cómo te... Pará de caminar como un loco alrededor de no sé qué, de una plaza. Ok. ¿Quedó alguien más para hacer una pregunta? Bueno. Las próximas, después tenemos que afinarlo con Yasik. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, te escuchamos. La idea es hablar un poquito para saber lo que es el ultrasonido, de física del ultrasonido, porque si no, no vamos a entender después las imágenes, ¿verdad? O sea que nos dedicaríamos a eso la próxima vez. Y después la tercera, hablar algo más de lo que son los transductores y la posición en el espacio, ¿verdad? Esto sería para seguir profundizando un poquito más esto, si no después cuando tengamos que hablar de los protocolos y ver las imágenes, si no, no van a poder entender nada y hay que hablar algo de física, sin ninguna duda. Dale, Fer, gracias. Entonces, aprovechemos el grupo de WhatsApp para ambas cosas. Si quedan alguna pregunta, la aprovechamos ahí y eventualmente ustedes también irles contando, adelantando, tanto Fer como Jacek, los dos temarios, las características y lo que crean conveniente. Así que, por respeto al tiempo, incluso en la próxima empezamos en el horario en punto. Recuerden, los próximos 2 jueves, de todas maneras yo les voy a enviar los links como ahora para que ustedes tengan el recordatorio y todo lo demás, y acéptenlo. Y vamos avanzando durante la semana por el grupo de WhatsApp y nos vemos el jueves de la semana que viene. ¿Qué les parece a todos? Perfecto, muy agradecido por acá. Dale, bueno, muchas gracias. Un abrazo. Les pido al Fer y a Yassi que se queden un ratito en línea, aprovechamos por acá, así redondeamos alguna cosa, y el resto, dale, si se quieren ir desconectando, están liberados. Buenas noches. Buenas noches, Okay. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao.